Amén. Vamos a hablar acerca de la santificación. Pero para entender la santificación debemos entender acerca primero de la justificación. El apóstol Pablo ya ha venido expresando la idea de la doctrina de la justificación en el capítulo 4, en los primeros 4 capítulos o 5 capítulos. Entonces, como fundamento, somos salvos por fe. Los méritos que ya nosotros podemos tener no juegan ningún rol para nuestra salvación, porque es por gracia, ¿cierto? Entonces, para entender un poco acerca de la justificación, les voy a pedir que leamos el capítulo 5, del 17 al 21. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos que por la culpa de uno, por la culpa de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Ya lo hemos visto, Lugo nos ha predicado, todo. Hemos sabido que por el pecado de Adán, todos somos pecadores. Por lo tanto, por la desobediencia de uno, federalmente, Adán siendo nuestra cabeza federal, corrió ya la trascendencia en nosotros del pecado y la corrupción en nuestro ser. Pero también por la muerte de uno, nosotros los escogidos del Señor somos justificados. ¿A qué se refiere esto? A que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz que nosotros deberíamos haber pagado. Entonces, haciendo ya este preámbulo, podemos seguir avanzando un poco. Por eso Pablo termina diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Para que así el pecado, como reina para muerte, la gracia reina para vida eterna. Por eso Pablo empieza este capítulo 6 haciendo una pregunta. Les dice: ustedes ya son justificados. La ley vino para mostrar el pecado en sus vidas. Por lo tanto, ustedes por la ley deberían haber sido muertos en esa cruz. Pero Jesucristo vino a tomar este lugar por ti, por lo tanto tú ya estás justificado ante la ley del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces Pablo empieza el capítulo 6 haciendo una pregunta, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? De ningún modo nosotros hemos muerto, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que hemos de seguir viviendo en él? O sea, esta gracia en la cual el Señor nos justificó, esta gracia nos aleja del pecado. Esta gracia en nuestro sustento, en nuestro sostén, esta gracia tan sublime que nos salva, aparte de salvarnos, nos preserva y nos santifica. Amén. Entonces, la justificación mata la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿cierto? Por lo tanto, cada uno de nosotros debería haber sido muerto en esa cruz. Pero la santificación, la justificación mata la consecuencia y la santificación mata a la causa. ¿Cuál es la causa? El pecado, ¿cierto? El pecado hacía antiguamente o en tiempos donde éramos enemigos del Señor, el pecado hacía que nosotros después tuviéramos que pagar con muerte. Por lo tanto, la santificación mata a ese pecado. Y de eso vamos a hablar hoy día. Por eso quiero que me acompañen al versículo 4 del capítulo 6, donde dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Entonces un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano que ha sido justificado por el Señor, empieza el proceso de santificación en él. ¿Qué significa esto? Que la gracia del Señor y por el poder de su Espíritu hace que el pecado vaya muriendo, el pecado que mora en nosotros vaya muriendo cada día. Es un proceso progresivo.
Entonces nuestra relación con Dios y con el pecado ahora cambia, porque antes nuestro Señor era el pecado y nos deleitábamos en el pecado, pero ahora nuestro Señor es el Dios Todopoderoso por el cual fuimos justificados y por el cual Él también nos preserva y nos santifica. Noten que al fin del versículo 4 dice que por la gloria del Padre andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos, si dice vida nueva, es porque teníamos una vida antigua, ¿cierto? Antes de que usted conociera al Señor. Por lo tanto, un cristiano que ha sido nacido de nuevo, tiene nueva vida, no puede vivir su vida antigua. Pablo empieza a hacer esa analogía y empieza a avanzar en el capítulo. Por lo tanto, ya estamos resucitados junto con Cristo, ya morimos al pecado y ahora ya tenemos una vida nueva porque Cristo nos dio vida nueva. ¿Amén? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Ya. Todo este capítulo es una descripción de lo que ha pasado con nosotros, cada uno de los creyentes. El que lleva una semana o el que lleva 20 años en la iglesia, realmente esto involucra a todos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos habla de la certeza espiritual de que todos nosotros, los redimidos del Señor, estamos incluidos en este pasaje. Pablo nos incluye a todos. Estamos en el mismo sindicato de pecadores redimidos. Por lo tanto, en Cristo Jesús hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Entonces, vamos a empezar ya a emparejar un poco el camino. ¿Qué es la santificación? ¿De dónde viene la santificación? La santificación obviamente viene de la palabra santo. ¿Qué significa algo santo? Que es algo apartado, ¿cierto? Dios es santo, 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 por lo tanto es triplemente apartado. Por lo tanto, cuando hablamos de santificación, hablamos de la obra de Dios en el creyente, por medio de la cual este creyente es separado del dominio del pecado en su vida y es hecho conforme más y más a la imagen de Cristo Jesús. El Señor de ustedes, de cada uno de nosotros, anteriormente era el pecado. Por lo tanto, cuando Cristo murió por nosotros, ahora Cristo pasa a ser nuestro Señor. Por lo tanto, la imagen que antes teníamos de pecado ante el Padre, ahora es reemplazada por la imagen de Cristo ante el Padre. Y en la Trinidad del Señor hay algo que de verdad que me ha llamado mucho la atención y de verdad ha sido un motivo de gozo para mi vida al último tiempo, que es entender el deleite de la Trinidad en el Señor. Las tres personas se aman. Las tres personas están felices juntas. Es un deleite que tienen. Por lo tanto, el Padre tiene su orgullo, los ojos del Padre son el Hijo. Lo ama, es feliz con Él. Dios estableció de que por medio de Cristo se hiciera toda la creación. Dice la palabra que Cristo es el primogénito de toda creación. Esto no quiere decir que Cristo sea parte de la creación, sino que quiere decir que Cristo es el Rey de esta creación. Por lo tanto, por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces imagínate, cuando Cristo estaba haciendo el mundo, el universo, todo lo que podemos ver, todo, el Padre se deleitaba en el Hijo y decía, mi Hijo está haciendo esto, mi Hijo ya hizo el mundo, mi Hijo hizo el universo. Imagínense la grandeza del deleite del Señor, el orgullo del Padre a ver a su Hijo. Por lo tanto, ese deleite también está en Dios Padre con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo va haciendo de que nosotros pasemos de una imagen de pecado día a día a parecernos más a la imagen de Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, voy a dar tiempo para que lo busque. No, pero en el computador, usted no lo busque. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando Dios nos llama, no nos llama para seguir pecando. Cuando Dios llama a un pecador que está muerto en delitos y pecados, imaginen un cadáver que está tirado aquí, en medio del salón. Cuando este cadáver está aquí y el Señor lo levanta, no lo levanta para que siga muerto, no lo levanta para que se suicide, sino que lo levanta para que se santifique, para que avance en la fe. Por lo tanto, el Señor a ti y a mí nos ha llamado para que nos traiga vida, ¿cierto? Nos levanta, pero nos levanta para que nos santifiquemos, para que no, dice, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, la santificación es cuando Dios despierta a este creyente mediante la salvación
y es un proceso continuo, es una obra de Dios. El autor de esta obra es Dios, pero con responsabilidades compartidas. Pero Pablo, Dios no es soberano. ¿Pero cómo? Si yo descanso nomás, total, Dios hace todo y yo, listo, me echo airecito, no predico la palabra, no leo la Biblia, total, el Señor ya me escogió, pues, estoy listo. No. Dios establece responsabilidades en la vida de un cristiano. Por lo tanto, usted tiene que orar, tiene que leer la palabra y tiene que atesorar esas palabras de su Señor. Por lo tanto, dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor te levantó, joven, te dio vida, te está diciendo santifícate. Por lo tanto, desde el día que Él te tomó, te dio vida, te salvó, desde ese día empezó un proceso. Y el que empezó la obra va a ser fiel en terminarla. El Señor no deja trabajo a media. El Señor no deja las cosas a media y dice, ya, ¿sabes qué? Ahora dejo a la Cari que siga. Yo descanso. No. Dios establece responsabilidades para nosotros. Por lo tanto, la Cari es responsable de su pecado y por lo tanto el Señor va mostrando pecado en la vida de la Cari o de Raúl, para que no se enoje la Cari. Va mostrando pecado en la vida de Raúl y Raúl se va dando cuenta y Raúl va diciendo, Señor, no quiero fallarte más. Perdóname, me arrepiento. Esa es la obra del Señor. Por lo tanto, ya vimos que la santificación es un proceso continuo, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué no es la santificación. La santificación no es algo que recibimos simplemente por decir, Señor, ya santifícame, listo, estoy listo, ahora soy redimido, ahora voy a ser glorificado. No, no es algo simple por una oración y listo, sino que alguien tuvo que pagar el precio de esa santificación y fue Cristo Jesús. Y no lo pagó simplemente así como con una oración, lo pagó a precio de sangre. Por lo tanto, hemos visto la justificación en la cruz, pero también hemos visto que Cristo pagó nuestra santificación. ¿Qué no es la santificación? Tampoco es un evento instantáneo de que yo un día soy carnal y ahora soy espiritual. No. Nosotros todos los días tenemos que ir mortificando nuestra carne. Cuando Cristo te llamó, no fue con una varita mágica y te dijo, ya, listo, eres santo. No. Dios estableció este proceso para que tú santificaras, para que vivificaras el Espíritu de Dios en ti y mortificaras tu pecado. Y tampoco la santificación es un evento separado de la justificación, lo que le decía adelante. Señor, tú pagaste, ya estoy listo, tengo mi entrada lista al cielo. ¿Por qué el Señor te dejaría entrar al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué Él tendría razón? Si ahora todo cae un meteorito y nos vamos al cielo. ¿Qué le diría al Señor en las puertas del cielo? Si Dios te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Quién eres tú? ¿Qué le dirías? No, porque tú ya pagaste, pues Señor, tú ya pagaste, entonces tenéis que dejarme entrar. No. ¿Saben por qué? Porque por los méritos de Cristo, Él tuvo que venir a la tierra y vivir una vida perfecta. Fue un proceso para el Señor. No fue solamente la cruz, un evento, un día que murió. Fue su vida, fueron 33 años. Por lo tanto, fue un proceso en donde Cristo, Él mismo siendo Dios, se santificó por nosotros. No conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, si Cristo vivió este proceso 33 años guardándose para pagar por ti, por lo tanto tú no puedes creer que eres justificado y listo, tienes la entrada lista al cielo. Tal como decía 2 Corintios 5:21 y recién lo mencionaba, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí vemos que por la obra justificativa de Cristo tenemos la reconciliación perfecta, eterna, porque ya no somos merecedores de la ira del Señor, sino que Dios ve la justicia de su Hijo imputada en nosotros. Nos ve como su Hijo, ve la imagen del Hijo en nosotros. Por lo tanto, Dios ya no ve pecado en nosotros, porque Dios nos ve en Cristo. Esa es nuestra identidad como cristianos. Esa es nuestra identidad como creyentes. Efesios 2, versículo 1 y 6.
¿Encontraron? 2. El versículo 1 y el versículo 6. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí vemos que hay un cambio posicional en la vida de cada uno de nosotros. Antes estábamos tirados como un cadáver. Estábamos todos en un valle lleno de cadáveres, como cuando han visto películas de guerra. Ya, y que se forma la guerra y después de que pasa la guerra queda un mar de cadáveres, todos tirados en el suelo, ¿cierto? Ya pudriéndose, tienen el corazón podrido, todo eso. Pero este cadáver, Dios lo toma y lo trae a vida, ¿cierto? Pero más que eso, que tomarlo y traerlo a vida y que esté viviendo, Dios lo toma y lo sienta en lugares celestiales, donde está Cristo Jesús. Entonces el tema ya se pone delicado, porque estamos en lugares santos, porque usted no está en cualquier parte, usted no está solo en su universidad, usted no está solo en su casa cuando está al frente del computador, usted está sentado en lugares celestiales, que ni los ángeles tienen el privilegio de sentarse ahí. Usted ya está sentado ahí. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos juntos con Cristo Jesús. Estamos coram Deo, Cristo está aquí, aquí. Cada momento de nuestra vida. En Colosenses 3:1, no lo busquen para que vayamos más rapidito. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, si usted es un muerto resucitado, porque sí, somos muertos resucitados, busquemos las cosas de arriba. ¿Por qué buscamos las cosas de acá? ¿Saben qué? Si Dios nos dejara perseverar en el pecado, si Dios nos diera un permiso, aunque sea por un segundo, de que yo diga al Señor: ya voy a dejar que el Raúl peque, ya Raúl, dale, sigue, dale, ya, no vi nada. Si Dios le diera un chip libre al Raúl, ¿saben qué tendría que hacer Dios primero? Parar al Hijo del trono celestial, tomarlo y echarlo fuera. Y eso nunca va a pasar. Nunca. ¿Por qué? Porque recién dijimos que en la Trinidad del Señor ellos están totalmente compenetrados. Ellos realmente se aman. Ellos realmente son felices juntos. Se deleitan los tres. Por lo tanto, nunca se van a querer separar. Ya se separaron una sola vez y fue cuando murieron por ti. Por lo tanto, nunca más se van a separar. Por lo tanto, ¿hay alguna manera que yo, como Pablo Díaz, como creyente, pueda vivir avanzando en este pecado? O sea, que si yo peco, mato a una persona y después digo: Señor, ya, pucha, me arrepiento, fue una tontera, pucha, iba manejando ebrio y la atropellé, Señor, me arrepiento de eso. Y después que Dios me diga: ya, pero si queréis, mata a otra persona más. No se puede. Por eso Pablo les dice: de ninguna manera, y empieza así este capítulo, ustedes no pueden avanzar en su pecado. Es imposible. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos pecadores o somos santos? ¿Cuál es nuestra posición hoy día? ¿No somos pecadores? Somos santos. ¿Saben por qué? Porque estábamos muertos en esos pecados. Y Dios nos dio vida y estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, del cielo no puede salir algo y volver a la muerte. No, es imposible. Y nuestro lugar ya está al lado de Cristo, como hermanos de Cristo. No sé si lo pueden entender, porque realmente es tan profundo y es tan glorioso. Por lo tanto, de ninguna manera podemos avanzar en nuestro pecado. De ninguna manera. No hay ninguna alternativa, nada. Dios no da chances. Es un Dios radical. Corta. Y dice: no, es imposible que como tú ya estás vivo, no puedes volver a estar muerto. Yo ya te di vida. El mismo Espíritu que hizo que Jesús se levantara de entre los muertos y resucitara, es el mismo Espíritu que da testimonio a nosotros de que no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia del Señor. Y estamos vivos junto con Él. Vamos a ir a 1 Corintios 1,
Si quieren, pueden dejar que en el computador lo proyecten nomás para que no se demoren tanto. ¿Ya? 1 Corintios 1. Dice, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, ustedes son santificados en Cristo. ¿Saben por qué? Porque ustedes fueron llamados a ser santos. No fueron llamados a seguir siendo pecadores, no fueron llamados a seguir pervirtiéndose en su pecado. No, ustedes fueron llamados para ser apartados. El Padre los tomó y les dijo, esto yo los quiero para mí. No los voy a botar más, no los voy a soltar. Ellos están en el hueco de mi mano. ¿Y quién puede contra la mano del Señor? Nadie. Por lo tanto, ¿por qué fuimos llamados a ser santos? ¿De qué manera fuimos llamados a ser santos? En el mismo capítulo 1 de Corintios, versículo 28, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, el Señor, ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde nos llamó el Señor para ser santos? De lo menospreciado que estaba muerto en el pecado. De todo lo menospreciado que estábamos llenos, corruptos totalmente. Por lo tanto, el Señor nos llama, nos limpia con su sangre y no nos va a dejar permitir que estemos de nuevo llenos de pecado, llenos de inmundicia. El Señor nos llama en esa posición, abajo, para ser santificados. Pero esta santificación no va sola. Como habíamos dicho, la justificación y la santificación no se separan. Pero aquí el versículo 30 da una unión mejor y mayor todavía, que da más seguridad, que nos dice que el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No son 4 procesos distintos, sino que el Señor hizo una sola obra. Dijo, a este lo quiero para mí. Le voy a dar sabiduría, voy a hacer que entienda mis preceptos, voy a decirle que es justificado. Yo ya pagué por él, dice Cristo. Por lo tanto, lo voy a santificar. Voy a hacer que él se santifique. Voy a hacer que él mortifique su pecado día a día, que se vaya arrepintiendo de sus pecados. Pero también lo voy a redimir. Todo eso es un proceso conjunto. En Efesios 1, del 13 al 14, ¿no? Dice que el Espíritu es nuestra garantía, Él es las arras de nuestra salvación hasta alcanzar nuestra salvación final. Por lo tanto, si Cristo y si el Espíritu de Dios es nuestra garantía, ¿qué nos puede separar de Cristo? Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, tú no puedes seguir perseverando en el pecado del que ya te arrepentiste hoy día. ¿Cómo es eso? Señor, pucha, mentí, perdóname. Y mañana de nuevo comete otra mentira delante del Señor. Le estás diciendo, Señor, yo no creo en tu sacrificio. No estoy creyendo en la unión que tienes con tu Hijo, porque no quiero parecerme a tu Hijo. Quiero seguir mintiendo y quiero seguir deleitándome en mi pecado. ¿Tú crees que Dios te va a dejar hacer eso? De ninguna manera. Por la obra soberana de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, somos creyentes y estamos en Cristo, porque Él fue nuestra justificación, nuestra santificación. Toda la salvación de Dios en un pecador es un paquete completo, va unido, como habíamos dicho recién. Quiero que me acompañen a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad.
La santificación comienza en el proceso de la salvación, como habíamos dicho, y es completa desde el inicio y culmina en gloria, por el poder del Espíritu Santo que se hace práctico en nuestras vidas. Versículo 14 del mismo capítulo dice: y fue para esto que Él os llamó mediante vuestro evangelio, para que alcancéis la gloria en Jesucristo. La salvación, Dios no nos llama para que alcancemos la gloria, en Jesucristo. Dios nos llama a ser salvos y Dios nos llama a que nos santifiquemos. ¿Saben para qué? ¿Saben cuál es la meta? La gloria de Cristo. Habíamos dicho que la meta de esto era parecernos cada vez más a Cristo, al Hijo. Por lo tanto, la meta es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está luchando con un pecado, usted tiene que pensar en la gloria de Cristo. ¿Se está glorificando Dios realmente en mi vida? ¿Se está glorificando al Señor con las decisiones que voy tomando día a día? ¿Se está glorificando al Señor con las palabras que digo? ¿Se está glorificando al Señor cuando estoy en una competencia y me pico y tiro alguna palabra? ¿Se está glorificando el Señor en una relación de pareja? ¿Se está glorificando el Señor en relaciones prematrimoniales? Esa es la pregunta, apuntar siempre a la gloria del Señor. Martin Lloyd-Jones dice: tú no puedes recibir a Cristo como tu justificación y decidir más adelante si lo recibirás como tu santificación. No puede haber un cristiano, como hay muchos cristianos antinomianos, o sea, que para ellos no corre la ley, en que dicen: yo ya tengo la entrada lista al cielo. Es imposible. Imposible. Dios nos dio un medio de gracia, el cual es la santificación. ¿Saben para qué? Para asegurar esta salvación. Dios te hizo responsable de tu pecado para asegurar esta salvación. Por lo tanto, yo como cristiano no puedo vivir una vida liviana. No puedo vivir una vida con libertades, con vicio y decir: pero es que soy pecador, pero es que pucha, Señor, soy pecador nomás, pues vais a tener que aceptarme nomás. Ya moriste por mí. No. Tengo que vivir como un justificado. Tengo que vivir con alguien que realmente ha sido justificado. No puedo vivir livianamente. Soy un hijo del Señor. Un gran teólogo, Ryle, dice: santos instantáneos de conversión a consagración no hay en las Escrituras. Sin duda un cristiano puede ser más consagrado y lo será en medida de que la gracia se manifieste. Pero si este hombre no se ha consagrado a Dios desde el día en que ha sido salvo convertido, entonces no entiendo a qué se refiere la salvación. No entiendo realmente a qué se refiere la salvación si un cristiano no ha sido consagrado día a día a su Señor. Si usted ha sido salvo y usted tiene la seguridad de su salvación, asegúrese entonces de que es salvo. Asegúrese con su Señor. Asegúrese todos los días leer la palabra, en orar, en decir: Señor, me arrepiento de mi pecado y no lo vuelvo a hacer porque no quiero ofenderte a ti. De eso se trata la santificación. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando Pablo en el versículo 11 les dice consideraos, les está diciendo que es un mandamiento. En griego es un mandamiento que quiere decir que ustedes computen o lo dan por hecho de que ustedes ya están muertos al pecado. Dios ya los sacó de ahí, ustedes ya murieron con Cristo al pecado, por eso no son pecadores, por eso son llamados santos delante del Señor. Por lo tanto, la relación de un creyente con el pecado tiene que ser distinta a como era antes. No puede ser la misma. No podemos tener la unión que teníamos antes con el pecado. En el mismo capítulo 6, versículo 17, 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. O sea, cuando Pablo dice siervos de justicia, también está diciendo que somos esclavos de la justicia. ¿A qué se refiere esto? De que tú estabas muerto en el pecado, eras esclavo del pecado, pero Cristo te compró a precio de sangre y te hizo esclavo de justicia. Por lo tanto, ya que fuimos incluidos
en Cristo, ya que somos sus esclavos, entonces nos tenemos que considerar muertos al pecado. Por eso cuando venga el pensamiento de pecar, cuando venga esta tentación de la que hablábamos en la mañana, debemos pensar que el pecado no es nuestro gobernante. El pecado no es mi dueño. Yo ya no soy esclavo de él. Ya me compraron, ya tengo otro dueño, tengo otro Señor. Por lo tanto, mi Señor no puede ser el pecado. No me puedo deleitar en el pecado, no puedo perseverar en este pecado. No puedo seguir caminando todos los días pecando delante del Señor. Una persona justificada es una persona que demuestra su justificación mediante la obra de Cristo en esta santificación. Dios nos salvó para ser santos, para que estemos apartados para su gloria, para que nos deleitemos en su nombre. En 1 Juan 3, 2, 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿se está proyectando? Sí. Se purifica a sí mismo. Repítalo conmigo: se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Gracias. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, ¿quién es tu Señor? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Estás teniendo la imagen de Cristo realmente en tu vida? ¿Estás teniendo la imagen del Señor santo, apartado en tu vida? ¿Qué haces en tu colegio? ¿Qué haces en tu universidad? ¿Qué hacemos cuando estamos solos, con el computador solo en nuestra pieza y no hay nadie en la casa? ¿Cuál es el tema? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es la imagen a la cual quieres seguir? ¿Quién es tu orgullo al que dices como, oh, yo quiero ser como Cristo o quiero ser como Satanás? Por lo tanto, un cristiano debe tener deberes. Y el deber del joven reformado, el deber de este joven cristiano, el deber de este joven que ha sido pasado de muerte a vida, es uno solo: es mortificar el pecado. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Repito: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, un cristiano, por el Espíritu de Dios, tiene que hacer morir las obras de la carne día a día. Es un proceso, es una responsabilidad del joven cristiano y sobre todo de nosotros los reformados. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de mortificar? Saqué un extracto de una frase de John Owen de un libro muy bueno que habla sobre la mortificación del pecado. Y John Owen daba este ejemplo que me pareció muy bueno. Imagine que usted tiene un animal, un corderito, y usted quiere hacer un cordero al palo, como le gusta a nuestro pastor Walter. Aleluya. Por lo tanto, si yo le regalo un cordero al pastor y le digo: pastor, ahí tiene el cordero para el 18, usted puede hacer un asado. El pastor me va a decir: qué bueno. Subió las cápsulas de cómo hacer un asado y todo eso, ¿cierto? Todos la vimos. El tema es que mortificar el pecado es como matar a este animal. ¿Qué significa matar a este animal? Es quitar su fuerza, es quitar su poder y es quitar la vida del animal para que ese animal ya no pueda actuar como él quiere, sino que yo lo tengo que matar para que él después no se venga conmigo, ¿cierto? Por ejemplo, un animal salvaje. Si voy a la selva, voy en un safari, ponte tú, y viene un león, y el león viene y me quiere matar, y yo tengo un rifle, ¿qué hago? Le digo: a ver, voy a ver si me deja pasar esta. No, tomo el rifle y lo mato, me aseguro. Pero si el león queda vivo, lo más seguro es que ponga una mano así. El otro día fui al safari de Rancagua, así que sé cómo tienen las manos, lo tienen así, las patitas. Me pegaría con su mano, con su patita y listo. Y fregué. Chao con el Pablo. Murió. Está listo. Por lo tanto, cuando Pablo habla acerca de mortificar este pecado,
dice que esto es lo que debemos hacer, es matar este pecado, es matar a este hombre fuerte. El versículo 11 dice así también nosotros, dice, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por lo tanto, ese viejo hombre fue muerto en esa cruz. Si a mí me mandan a la guerra y me dicen, mira, a ese tipo que va ahí, estoy en una guerra y me dicen, a ese tipo que está ahí, tú tienes que matarlo, porque él es el que lleva todo el batallón contrario. Y me mandan con un rifle, con cuerda, me mandan con todo el equipamiento, y yo voy sigilosamente y lo voy a matar, como tipo Call of Duty, voy, camino, y lo tengo al frente, y el tipo está desprevenido, lo tengo al frente, lo tengo listo, lo amarro, y le digo, lo estoy apuntando y le digo, igual se va a morir, chao, me voy. Y lo dejo ahí. Seguramente el tipo se va a poder desamarrar, va a venir, va a tomar venganza y me va a matar. Lo mismo pasa con el pecado. Esto es una guerra. Por lo tanto, si usted no mata su pecado, si usted lo deja amarrado nomás, si usted lo deja listo y no lo mata, y usted confía y usted dice, total, nunca más lo voy a hacer, po. ¿Para qué lo voy a matar? De a poquito nomás lo voy dejando. No, es que no puedo dejar este hábito, no puedo dejar esto porque, pucha, no, igual mañana voy a estar pensando en hacer lo mismo. Lo dejamos así y lo dejamos vivo. Por lo tanto, va a tomar venganza y va a venir y va a tomar venganza contra nosotros. Si usted no mata el pecado lo va a matar a usted. Es así de simple. Por lo tanto, habíamos visto que en el versículo 6 nos dice que el viejo hombre ya ha sido crucificado. Dios ya mató a ese viejo hombre en la cruz. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener a este hombre que ya está muerto, este viejo hombre, tenerlo abrazado? ¿Qué sacamos? ¿Qué es lo bueno de andar con un cadáver? Imaginen que anden con un cadáver amarrado y se lo amarran aquí. Y andan con el cadáver para todos lados caminando y hacen su vida normal. ¿Qué pasa con ese cadáver? Se empieza a descomponer, empiezan a salir gusanos, se empieza a descomponer la carne, salen olores. Queda podrido. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Van a entrar esas infecciones a nosotros. Por lo tanto, ¿tú andarías con un muerto colgando al lado? ¿Te acostarías a dormir con un muerto al lado? ¿Te bañarías con un muerto al lado, pegado a ti? ¿Comerías con este muerto? No, porque no se puede soportar el olor, porque no se puede soportar las infecciones que tiene. Entonces, ¿qué es lo bueno de andar con un cadáver? Díganme, ¿qué es lo bueno de seguir pecando? ¿Qué es lo bueno de seguir con este viejo hombre? ¿Qué provecho le saco al estar de nuevo unido al antiguo Pablo? Ninguno. Basta que solamente una manzana esté podrida en un cajón para que pudra las otras, para que las mate. Eso hace el pecado en nuestra vida. Si usted anda con su viejo hombre de nuevo, si usted es el mismo de antes y no quiere cambiar, entonces usted se va a podrir y va a ser muerto. Por lo tanto, ¿dónde está nuestro deleite? ¿En dónde está nuestra mirada fija? Si somos cristianos, la palabra cristiano viene de Cristo. Por lo tanto, si a tu Cristo, a tu Dios lo mataron, ¿cómo esperas que sea tu vida? ¿Fácil? ¿De éxito? ¿De campeones? No. Va a ser una vida progresiva, va a ser una vida que no va a ser fácil. Si a tu Dios lo mataron, a ti te van a querer matar, joven. Para nosotros es súper cómodo decir que somos cristianos, pero antiguamente morían por eso y los tiraban a estos leones. Por lo tanto, tengamos cuidado con el pecado. No es un juego. No es confiar y decir, mañana me arrepiento de eso, todo el Señor mañana me perdona. Si me va a perdonar igual. No. Por lo tanto, cuando estamos poniendo un deleite, tenemos que ponerlo en dos lugares. O sea, en uno de los dos lugares, perdón. En Dios o en el pecado. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién crees tú que es Dios para ti? Si es tu Señor, si es tu amo, si es tu Dios, y si te deleitas en Él, entonces yo dejo el señorío del pecado, lo dejo. No es mi Señor, ese pecado no es mi Señor. Yo pertenezco al que está arriba, al que está sentado en el trono celestial. A ese pertenezco. Él es mi Señor. Por lo tanto, vivo para Él. No vivo para las pasiones juveniles.
No vivo para estar viendo pornografía. No vivo para estar diciendo garabatos. No, pero es que todos lo hacen. No, pero es que yo he escuchado a este que lo ha hecho. Entonces, no, y miren, yo lo escuché a él. No. Dios te hace responsable a ti. Dios establece una relación personal contigo, no con 3 o con 4. No, pero es que Él lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. No. Cuidado con eso. En 2 Corintios 7 dice, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Temes a Dios? ¿Temes realmente al Señor? ¿Le temes? Dios puede hacer así y se termina tu vida. Dios en un pestañear de ojos hace así y listo. Dejamos de vivir. Pero nos acostamos todos los días pensando, diciendo, mañana voy a hacer esto, mañana voy... No, un cristiano debe vivir como si fuera su último día, porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Un cristiano debe vivir arrepintiéndose de su pecado, decir, Señor, yo quiero amarte en este día, quiero enamorarme de ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. John Owen decía, cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podremos dejar en paz. No obstante, esto nunca ocurrirá. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto, cuando en realidad está vivo. Cuando nos empezamos a relajar y a decir, yo ya no tengo ese problema como él. No, yo ya hace como una semana que no digo un garabato, entonces no. Oye, qué lata que estés diciendo garabatos tú, hombre. No, yo ya estoy bien. Cuidado que no caigas, dice la palabra. Cuidado que no caigas, porque puedes dar un paso en falso y listo. Entonces, ¿de dónde viene el poder de la santificación y de esta mortificación de este pecado? ¿Lo puedo matar solo? ¿Lo puedo matar porque se me ocurre? ¿Me puedo levantar un día y decir, ya hoy día voy a matar todos los pecados que tengo? ¿De dónde viene ese poder? Viene del Espíritu de Dios. No viene de nosotros. Si no usamos el poder del Espíritu de Dios para vencer el pecado, nos vamos a estar engañando. Porque nuestra naturaleza es ser ignorantes delante del Señor, por lo tanto no vemos todas las fallas que tenemos. Es como si yo me pusiera esta camisa, mi camisa fuera blanca, por ejemplo, y tuviera una mancha pequeña. Y si me la pongo en un lugar oscuro, la miro y digo, está bien. Pero si prendo la luz, se va a ver la mancha que tengo aquí. Por lo tanto digo, ya no está limpia, no la puedo usar. Hay algunos que la pueden usar igual, pero bueno, es cosa de estilo. Por lo tanto, cuando el Señor nos muestra su luz, cuando nos saca de las tinieblas y nos muestra nuestro pecado, el deber del cristiano es mortificar ese pecado. Dios te muestra el pecado mediante su Espíritu. Por lo tanto, ese Espíritu que te muestra, esa luz que se prende del Espíritu de Dios y que ves cuando ves esta camisa ya manchada, es por ese Espíritu que tú puedes decir, no, yo dejo esta camisa de lado, yo la dejo, porque Dios te lo muestra. Por lo tanto, es su Espíritu quien te va mostrando el pecado. Por lo tanto, el cristiano, cuando ve que el pecado está morando en su vida, debe decir, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección. Es cambiar de camino. No es decir como ya me arrepiento de este pecado, pero mañana voy a hacer lo mismo. Hoy día consumí drogas, por lo tanto mañana voy a hacer lo mismo. No, es cambiar de camino, es decir, no lo vuelvo a hacer, porque al Señor no le glorifica. Por lo tanto, el cristiano cuando hace eso, tiene que crecer en la gracia. Trini, ¿me puede ayudar en 2 de Pedro 3, 17 al 18? 3, 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Por lo tanto, cuando hablamos de crecer en la gracia, es crecer en esta fe, en creer que Dios es mi Señor, de que ya pagó por mí y de que Él está preparando este camino para santificarme. Y también es crecer en arrepentimiento. Es asumir nuestras fallas delante del Señor y corregirlas. Porque no sacamos nada con decir, sí, yo pequé, pero no hacer nada. Tenemos que ser activos en matar a este viejo hombre. Seamos activos. No lo dejemos simplemente tirado ahí y tengamos clemencia de ese pecado. Mátalo. Si Dios te mandó a matar ese pecado, mátalo. Por lo tanto, si estamos creciendo en la gracia de nuestro Dios, debemos entender que esa gracia muestra el señorío de Cristo en nuestra vida. Esa gracia nos preserva, nos sostiene. Por lo tanto, tenemos un dueño y este dueño es nuestro Señor. Para ir terminando, quiero volver al capítulo 6 de Romanos, versículo 14, donde dice, si lo tienen ahí, ¿lo tienen? Están durmiendo, parece. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Dice, leámoslo todos juntos, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, por la gracia del Señor, tú no teniendo nada especial, el Señor te tomó y ahora el Señor te dice, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, no el pecado. Yo te tomé para que tú fueras mío, dice el Señor, y yo sea tu Dios. Por lo tanto, un cristiano tiene que estar completo en esto. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor, joven? Pensemos en eso. En Juan 17, cuando Cristo ora al Padre, en un pasaje hermoso que realmente encontramos en el Evangelio, en el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En este capítulo el Señor dice, ellos son mis ovejas, son míos. Padre, tú me los diste, por lo tanto ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sabes por qué, Padre? Le dice, porque yo no soy del mundo y ellos están conmigo. Por lo tanto, como yo me santifiqué, le dice Cristo a su Padre, como yo me santifico, como yo no peco, así también santifícalos en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿a qué debemos aferrarnos? A nuestro Dios, amén, pero por medio de la palabra del Señor. Tenemos que perseverar en esto. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, si yo me compro una aspiradora y la aspiradora viene toda desarmada, o un mueble, la aspiradora no se arma. Un mueble viene desarmado y ahora lo dan en una caja bien bonito, ¿cierto? Y yo llego a la casa, abro la caja, pero no trae el manual. ¿Cuánto me voy a demorar en hacer un mueble? No sé, unas 2 horas, un mueble grande. 2 horas. Bueno, para mí todo es grande, pero un mueble grande para ustedes. 2 horas. ¿Cierto? Pero si este mueble trae ese manual, me voy a demorar menos porque ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé las piezas tienen que ir encajadas, tienen que ir, ¿cierto? Cada una en su parte y hacerlas calzar, etc. Bueno, para el cristiano, este es el manual. Dios te dice que no tienes que pecar. ¿Sabes por qué? Porque eres de Él. Por lo tanto, Dios nos dice que nos santifiquemos en Él. Pero en su palabra tenemos que ir a acudir cuando no sepamos qué hacer con el pecado. Acude a la palabra, acude a la oración. Es un medio de gracia. Por lo tanto, Cristo les dice, yo me santifico, Padre, si yo me santifico, así también santifícalos a ellos. Como yo no pequé, Señor, por favor, no los dejes pecar a ellos, no los dejes avanzar en su pecado, porque ellos son mis ovejas. Por lo tanto, santifícalos en tu verdad,
porque tu palabra es verdad. Un cristiano que se hace llamar realmente un cristiano y este tipo no conoce las palabras de su Señor, entonces esta persona debería cuestionarse si realmente es cristiano o no. Si no lee el manual de los cristianos, entonces debería cuestionarse si realmente es un cristiano. Si no ora al Dios de los cristianos, entonces debería pensar si que realmente él es un cristiano. ¿Saben por qué? Porque cuando escucha la voz de su pastor, le siguen. Y el Señor hoy día está hablando, joven. Y si usted no le sigue, realmente cuestiónese. Examine su corazón. Examínese. ¿Está siguiendo la voz de Dios? ¿Estás siguiendo el propósito de Dios para tu vida? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer. La vida de un cristiano no va a ser fácil, y con esto voy ya terminando, esto es el último punto que voy a decir. La vida del cristiano no es fácil, pero ¿saben qué? No somos llaneros solitarios. No estamos parados solo en el desierto sin saber qué hacer. Es Dios quien está con nosotros. Por lo tanto, Dios te santifica, Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza para matar a ese viejo hombre. Pero hazlo, por favor hazlo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 verbos. Os perfeccione. ¿Cómo se perfecciona un metal? Mediante el fuego. Tiene que salir toda la impureza y ese metal queda perfecto. Por lo tanto, se puede usar. Es linda la palabra perfección. Voy a ser perfecto. Pero ¿saben lo que significa ser perfecto? Cuando leemos el Salmo y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh, qué bonito, me infundirán aliento. Pero se olvidan de la parte de la vara. Porque Dios corrige y Dios tiene que purificar a ese metal. Por lo tanto, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar. Por lo tanto, nuestras debilidades, nuestros pecados, aquellas cosas que nos cuestan, no podemos luchar con ellos solos y decir, no, yo mañana sí que voy a esforzarme por no hacer esto. No, afirmémonos en la palabra, afirmémonos en el Señor. Señor, fortaléceme, por favor, afírmame. El tercer verbo, que nos fortalezca y también que nos establezca para su gloria. Por lo tanto, ya para terminar, y es lo último ahora sí que voy a decir. ¿A qué Señor estás siguiendo? Porque sabes que la vida eterna comienza ahora. Tú vas a estar vivo eternamente. Vas a estar vivo eternamente. Pero vas a estar vivo en el cielo eternamente o vas a estar en el infierno eternamente. ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué vida estás tratando de seguir? ¿La de tu Señor, Jesucristo? ¿O seguir perseverando en el pecado? No hay ninguna manera, joven. No hay ninguna manera en la que podamos seguir en el pecado, tal como empieza este capítulo. No hay ninguna alternativa. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo y aborrece el pecado. Lo aborrece. Por lo tanto, vamos a orar. Y cuando estemos orando, realmente cuestiónate. Hazte la pregunta, ¿quién es mi Señor? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién reflejo? ¿De quién tengo la imagen? ¿De Cristo? ¿O estoy perseverando en el pecado? Amén. Amén. Así que te invito a inclinar su rostro.